que tanto esperabas. Subí el volumen, empezó tu programa. Nada es gratis, mi vida, mi amor. Ahora los jueves tiene rock and roll. En esta temporada seguimos sumando entrevistas a compatriotas que fueron a probar suerte al extranjero. Y para esta ocasión traemos la historia de una joven promesa que triunfa en tierras donde muchos creerían que sería rechazado. Ignacio nació en Rawson, provincia de Chubut, y a sus 18 tiernos años tuvo la oportunidad de viajar durante 6 meses a Brighton, sur de Inglaterra. Ahí tuvo la certeza de que en ese país estaba su lugar en el mundo. Volvió a Argentina a culminar sus estudios universitarios y una vez terminado preparó su maleta y sus sueños, compró un pasaje sin regreso y se fue a probar suerte a Londres en febrero del 2019. Paralelamente a esto, y motivado por la cantidad de youtubers residentes en el exterior que lo habían ayudado e informado en la preparación de su viaje, Ignacio pasaría a ser Nacho Z y comenzaría una serie de videoblogs que presentaba marcando la Z de su nombre como el legendario zorro. Hoy en día, Nacho tiene dos canales de YouTube. Uno donde muestra su vida en Londres, sus viajes y vivencias, y otro donde habla de su otra pasión, el fútbol. En este segundo canal se centra en equipos de fútbol europeos, especialmente en aquellos clubes más chicos y de segunda o tercera división, y detalla curiosidades y anécdotas sobre sus inicios, sus hinchas y su cultura. Hoy en Nada es Gratis, una vez más hacemos trasnochar a nuestros entrevistados para que nos cuente Nacho cómo se vive lejos de casa entre la creación de contenido y los offsides. Ladies and gentlemen, I'm glad to introduce you Ignacio, Nacho Z. Muy bien, amigos y amigas, segundo bloque de este programa número 5 y excelente introducción de Laura. Excelente, como siempre, la Como mejor. siempre. Le mandamos un saludo a nuestra compañera. Y como ella nos anticipaba, está en comunicación con nosotros Nacho Z, desde Inglaterra. Hola Nacho, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan, gente? Estamos Bien. muy bien, feliz día para vos también. Y primero, ¿qué hora es allá en este momento? Gracias igualmente, y acá son las 7:30, perdón, 11:35. Ah, muy bien. Bien, 11:35. 11:35 todavía estamos en 1 de mayo, así Claro, que está muy bien. llegamos ahí justito para saludarlo. Llegamos justo, sobre la hora. Pero bueno, Nacho, gracias por estar Exacto. del otro lado, sumarte a esta No, entrevista. gracias a La ustedes verdad que por la invitación. cuando Laura nos Y comentó sobre tu laburo, tanto en las redes, con tus canales, nos pareció interesante y muy enriquecedor poder hablar con vos y te agradecemos que estés del otro lado, en el otro continente, muy lejos. Y nada más ni nada menos que en Inglaterra, además, Sí, ¿no? Que no es lo mismo que, por ejemplo, aquellos países que por ahí comparten un mismo idioma, una cultura más o menos similar, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia y cuál fue la decisión que te llevó, perdón, cuáles fueron los motivos que te llevaron a tomar esta decisión de ir allá a Inglaterra? bueno, como bien decía la brillante introducción ahí que se armó, yo había venido en 2014, cuando tipo de viaje de egresado, digamos, en mi curso de inglés, del instituto de inglés al que yo iba. Y vine 2 semanas solamente, me gustó y siempre quise volver. Entonces volví a Argentina a estudiar y después vine 6 meses de intercambio acá. Y bueno, después de volver a Argentina, porque me tocaba volver, ¿no? Obviamente, por temas de visa, dije, bueno, quiero volver, pero quiero volver a probar porque me gusta. Y lo que me apuró un poquito las cosas en su momento fue el Brexit, que fue cuando el Reino Unido salió de la Unión Europea, y como yo tengo pasaporte italiano, era mi última oportunidad, digamos, de venir sin necesidad de una visa. Entonces eso apuró un poquito las cosas para venir en 2019, y desde ese entonces que estoy acá. Pero fue una mezcla entre el apuro por la situación y que me había gustado mucho y siempre tenía ganas de vivir afuera. Y Inglaterra era el lugar que más conocía afuera y me gustaba, así que bueno, decidí venir.
O sea que la pandemia la pasaste allá. Un momento de Sí, ¿Hubo aislamiento en Inglaterra? Y, hubo, pero se podía salir al parque, por ejemplo, se podía salir a comprar en cualquier momento, y aparte justo acá empezó en abril el confinamiento, finales de marzo, eh, y justo en ese año dio la casualidad que a principios de marzo, mitad de marzo, ya empezó el muy buen clima, entonces lo pudimos aprovechar un poquito al aire libre, digamos, en los parques y demás. Eh, pero no hubo un confinamiento estricto. Había que quedarse en casa, no se podía trabajar si no eras trabajador esencial, pero se podía salir, digamos, a tomar aire. recién nos hablabas del Brexit, que lo tuviste que hacer medio ahí sobre la hora por el tema de tu pasaporte italiano. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido muy difícil si lo querías hacer después del Brexit a tu Sí, residencia allá en ahora, Inglaterra? claro, o sea, ahora como están las cosas, cualquier persona, sea de Europa, sea de Sudamérica, sea de Asia o de África, lo que sea, necesita una visa para trabajar acá. Y la visa obviamente no es que podés venir acá a buscar trabajo y tramitarte la visa, no. Tenés que venir con una visa de antes, que te la da un empleador, o sea, tenés que tramitarla, tenés que encontrar un trabajo que te dé una visa, básicamente. No podés venir acá a buscarte la vida, eso no existe más. O sea, hubiese sido mucho más complicado. Contanos cómo es para un argentino, ¿no? Nada más y nada menos que ir a Inglaterra con lo que eso implica. ¿Cómo te tratan? ¿Cómo te Bueno, reciben? no, en mi caso personal, súper bien, o sea, nunca he tenido ningún tipo de problema, sobre todo en Londres, ¿no? Que es un lugar tan cosmopolita, o sea, acá la mitad de la población, y no lo digo yo, son cifras oficiales, la mitad de la población es extranjera. O sea, lo difícil acá es encontrarte con un inglés. Así que acá en Londres están súper acostumbrados a que haya gente de otros lados, y la verdad, desde mi punto de vista personal, cero problema. Es más, totalmente agradecido a la gente, al país, con todo lo que me han dado, cómo me han recibido. De hecho, yo, no todos los años que estoy acá, pero ya en 3 o 4 años he hecho videos cerca de la fecha de Malvinas, hablando con ingleses y demás, y justamente lo hago con este propósito de romper estas barreras que creo que no suman, la verdad, esos preconceptos, esa idea que tiene la gente, eh, pero la gente me pregunta por eso, sí, y la verdad yo nunca he tenido ningún tipo de problema. Bueno, recién hablabas un poco del contenido que haces en las redes, le decimos a la gente que te siga, ahí está tu arroba en pantalla para que, si no ya no te sigan, te empiecen a seguir. Pero me interesa esto del contenido deportivo sobre fútbol. Acá somos además una mesa muy futbolera. Bien. Me gustaría saber esto, ¿cómo vos como argentino ves que los ingleses viven el fútbol? Si hay diferencias, si lo viven de otra manera, o sea, uno ve la Champions y dice sí hay Sí. diferencias, pero, Claro. pero Eh, me gustaría tu punto de vista. Sí, bueno, obviamente hay muchos matices, ¿no? Para comparar. En tema, lo que es el producto en sí, la Premier League como producto de entretenimiento es de lo mejor que hay en el mundo, o sea, es muy difícil competirle. Eh, Después, por ejemplo, estructura de estadios. Tenés estadios muy modernos y muy lindos, pero también tenés estadios muy viejos todavía y muy antiguos, de equipos grandes incluso, equipos del top 5, top 6 de Inglaterra que tienen estadios antiguos. Lo que tiene muy bueno también en Inglaterra es el sistema de fútbol en divisiones inferiores. A divisiones inferiores me refiero a lo que no es primera división, o sea, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Tienen un sistema de fútbol hasta la 10ª, creo, o 11ª división, que es impresionante la organización que tiene. O sea, vos te vas acá un domingo, un sábado a un parque y hay 20, 30 canchas de fútbol llenas de gente jugando, un fútbol organizado, un torneo muy estructurado, en el que obviamente sería imposible, ¿no? Pero en el caso de que uno es un equipo que está jugando en un parque, gane la liga, salga campeón 10 veces seguidas, llegaría a la primera división. O sea, eh, si bien es imposible, está como todo muy conectado y muy bien organizado en ese sentido. Otra cosa mala desde mi punto de vista es el precio de las entradas, sobre todo en primera división y a veces en segunda, y lo difícil que es conseguir entradas si uno no es socio. Es muy jodido, la verdad. Pero eso tiene las cosas buenas y malas el fútbol de acá. ¿Cuánto cuesta una entrada? No sé, no te digo de un superclásico inglés, pero de un partido de lo que acá sería, no sé,
de dos equipos medianamente, no quiero ofender a nadie, pero de dos equipos de mitad de tabla, por decirlo de alguna manera. Ahí va. Y si tenés la suerte de conseguir, mínimo en dólares, unos 60 y pico dólares, más o menos, Apa. la más barata. Epa. Si tenés suerte de conseguir, es muy difícil. Y Es ni muy hablar difícil si querés conseguir, y ver conseguir no la más sé, barata. si querés ver al Manchester o algún equipo de primera línea. No, generalmente el precio de la entrada más barata se mantiene. El tema es que, obviamente, mientras más grande el equipo, más difícil conseguir. Y mientras más difícil conseguir, menos quedan las entradas más baratas. Entonces te vas a entradas más caras. Hay reventa también, hay mucha reventa. Entonces, un partido, supongamos, ¿no? El Manchester contra un equipo de mitad de tabla, te la pueden revender mínimo a 150, 160 dólares. Un partido grande empieza de 200. Estamos hablando de reventa, ¿no? Que es muy común acá también la reventa. Pero si no, un partido grande, si no sos socio o algo, imposible. O sea, literalmente es imposible. Yo digo a la gente que ni lo intente, que vaya a partidos más chiquitos o a equipos de segunda que tienen muy buenos estadios y muy buen nivel de fútbol, pero partidos grandes, imposible. Ahí, contanos un poco también, porque tenemos entendido que tu enfoque en tu canal deportivo está más centrado en lo que son los equipos del ascenso de Inglaterra. Sí. ¿Cómo es ahí? Digo, porque acá nosotros tenemos el ascenso que amamos, es un torneo que es federal, es en todo el país, se ven cosas que no se ven en primera. ¿Cómo es el ascenso ahí en Inglaterra? Bueno, acá a lo que le llaman ascenso, digamos, las ligas más bajas empieza desde la cuarta división, o sea, desde la quinta división para abajo. Las cuatro primeras ligas son profesionales y tienen un muy buen nivel de fútbol y de estadios incluso, pero lo que es lo que se llama la non-league, o sea, no liga, le llaman lo no profesional, es de la quinta para abajo. Y, y, y a mí lo que me gusta es que cada pueblito, cada pueblo tiene su equipo histórico. Por ahí equipos que tienen más de 150 años, ¿no? Y juegan en un estadio, en el mismo estadio desde que se fundaron. Y cada uno tiene una historia para contar. Y aparte, a mí, acá lo que está muy bueno, que me gusta a mí, es la FA Cup, que es el equivalente a la Copa Argentina. Hermoso. Hermosa. Pero claro, pero la diferencia acá la juegan 800 equipos en total, equipos desde la decimosegunda división hasta la primera. Entonces cada vez que uno de estos equipos chiquititos se puede meter en las rondas más importantes, la FA Cup también es muy bueno. Pero me gusta hacer ese enfoque porque pasa lo mismo que en todos lados con un club de fútbol, ¿no? En Argentina pasa lo mismo. Ciudades más chiquititas o algo que un equipo le va un poquito bien o venden un jugador importante, entonces eso representa mucho para el pueblo. El fútbol, eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Que en todos lados representa, significa tanto para una ciudad, para un pueblo, y por eso hago ese contenido. Muy bien. Muy bueno. Te iba a preguntar en relación a esto, ¿no? Al trabajo en sí que haces, que tiene que ver con la generación de contenido, cómo es y cómo lo pensás desde un lugar que no es tu país de origen, si esto te dificulta o te trae determinados beneficios, tal vez te abre más puertas de las que vos esperabas. ¿Cómo fue esta gestión que te fuiste dando durante este tiempo hasta el día de hoy? Sí, no, buen punto el que haces, porque en los primeros 3 años, 4 por ahí, yo hacía mucho contenido sobre Londres. Entonces yo era como la referencia del argentino o el hispanohablante en Londres. Lo sigo siendo más o menos, pero hace un año o dos empecé como a querer desviarme de eso, porque digo, bueno, ¿qué pasa si bien quiero irme a vivir a otro país o quiero hacer contenido de un viaje que hago, lo que sea, y la gente no le va a gustar porque no es lo que están acostumbrados? Entonces como que voy mechando un poquito las dos cosas, un poco de Londres, un poco de viaje, para no cerrarme en eso, pero lo que vos decís está bueno, porque uno se puede centrar en ser el argentino o el hispanohablante, en este caso en Londres, ¿no? Pero puede serlo en cualquier otra ciudad de Reino Unido, en cualquier otro país, y ser una referencia para el mundo hispanohablante. De hecho, las veces que he trabajado con marcas, muchos, por ejemplo, apuntan a gente que habla español en Londres, entonces eso a las marcas a veces les sirve. Depende de la estrategia que quiera cada uno. Yo en mi caso, como te digo, empecé enfocado como la experiencia de vivir en Londres siendo extranjero y sobre todo hispanohablante, y ahora empecé a abrirme un poquito más porque no quiero cerrarme solamente en eso, pero si uno lo hace es una oportunidad también muy, muy buena.
Excelente. Estamos hablando con Nacho Z, @soy Nacho Z en Instagram, para que la gente lo pueda seguir y ver todo su contenido. Contanos también, estuviste nada más y nada menos que en el Mundial de Qatar 2022, el Mundial que tanta alegría nos dio a todo el pueblo argentino. ¿Cómo lo viviste vos ahí? ¿Y cómo es que fuiste como parte de tu trabajo al Mundial? Fui con mi trabajo porque yo, aparte de todo el contenido que hago en redes, trabajo para una empresa haciendo contenido exclusivamente de fútbol. Eh, entonces tuvimos la chance de ir al Mundial, que fue una locura desde lo personal, desde el punto de vista profesional y como hincha, ¿no? Porque fue el primer Mundial en el que trabajé, digamos, o sea que como profesional ya toqué el cielo, digamos, con las manos, yendo a cubrir un Mundial. Como profesional es lo máximo a lo que puedo aspirar, y también como hincha, que encima que ganamos, fue como el broche de oro. ¡Qué mundial! Fue muy bueno, obviamente, haber ganado, eso obviamente no lo voy a negar, pero la experiencia de ir a un mundial también fue una locura. Ver cómo se trabaja en un mundial, a mí que me tocó trabajarlo también, sobre todo las primeras 2 semanas, que hay partidos, 4 partidos todos los días. Dormís 3 horas por día, comés una vez por día, si te acordás de comer, o sea, se trabaja de una forma impresionante. Trabajar en un mundial es totalmente agotador y también hermoso, obviamente, no me voy a quejar. Claro, nosotros Pero hacemos está eso. bueno. Eso, dormimos ¿Cómo? pocas horas y comemos una vez al día en el Mundial siendo espectadores. No me quiero imaginar vos ahí laburando, Claro. así que debe ser Claro, bastante pero está complicado. bueno ver del otro lado también todo lo que pasa detrás de escena. Y aparte, bueno, tuvimos la suerte de ganarlo y fue hermoso, porque a mí durante el partido en sí no me tocaba trabajar, siempre me tocaba trabajar antes y después, entonces todos los partidos los pude ver desde dentro con la gente. Y no, hermoso, hermoso. Equipo de fútbol de Argentina, Nacho, ¿y por qué River? Por herencia familiar, como suele pasar en Argentina, ¿no? Por herencia familiar de River. Mi viejo es de River, mi hijo es de River y... Es de River, muy bien. Claro, sí, pensé que sabía, por eso hacía el chiste. Pablo No, no, no. sabía, pero es muy gallina y, Sí. Y te estamos adjudica. particularmente muy contentos esta semana, imagino usted también. Tenía cara de buena gente, Nacho, ¿viste? No, sí, siempre. De hecho, viví en Buenos Aires un tiempo y siempre iba a la cancha. Estuve desde el día del descenso hasta el día que ganamos la Libertadores, así que pasé por todas. Excelente. ¿Cómo se vive esto de, porque yo lo tengo que preguntar, está en Inglaterra, ¿no? Claro. O sea, la referencia de la mano de Dios, tenemos que hacer esta pregunta. Claramente esto lo trabajaste y quiero saber cómo lo toma Inglaterra este suceso. O sea, vos lo mencionás con mucha cautela, calculo. No pasa de un partido de fútbol, la verdad, no pasa de un partido de fútbol. La gente no sé si es por el tiempo que pasó o porque a la gente le gustaba Maradona como jugador, que no hay, desde mi experiencia no hay un odio hacia Maradona por eso, desde mi experiencia, ¿no? No es que haya un odio. No sé si es les repito, por el tiempo o porque la gente le gustaba Maradona La como figura, jugador. claro. Sí, yo creo que por eso lo perdonan un poco. Pero no es algo que lo tengan presente como, uy, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos ganado ese partido? No, creo que no, de verdad. Tienen algunas fracasos, entre comillas, más recientes, perdieron 2 finales en los últimos años y por ahí están más dolidos por eso que Ahí va. por lo que pasó Por lo hace de que tantos pasó con el años. 10. Te agradecemos muchísimo, Nacho, por la entrevista. Excelente tu trabajo, felicitarte. Insistimos, @soy Nacho Z en Instagram para que puedan ver todo tu trabajo, tu contenido. Y desde acá, desde Argentina, te mandamos un gran abrazo y felicitarte por tu laburo. Bueno, muchísimas gracias, che, me encantó. Cuando quieran, disponible de vuelta. Gracias, Buenísimo, Nacho. gracias, Abrazo Nacho. gigante, feliz día para vos y toda la familia allá. Ya, igualmente. Excelente la entrevista. Gracias, Lau. Hermosa la introducción que sí, hizo. impresionante. Sí, además hizo un video introductorio hasta con bloopers. O sea, esa es mi amiga, quiero que lo sepan. ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga?